Adelante. Buenas tardes, estimada comunidad estudiantil, docente y público en general. Para la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Educación y el Instituto de Investigación en Educación, en el marco del ciclo de charlas La Educación del Futuro, nos enorgullece desde la virtualidad presentarles el conversatorio titulado Inclusión y Accesibilidad en la Educación, un proyecto de Sociedad para la Paz. Esta actividad académica se enmarca dentro del quehacer del INIE, el cual es generar espacios para la discusión, análisis y reflexión en torno a la temática educativa. Mi nombre es Cristian Silva Jiménez, comunicador del INIE, y les acompañaré en la moderación de la actividad. La panelista de esta actividad es la doctora María del Rocío de Lillore Vega. Ella obtuvo su doctorado en educación de la UNED de Madrid, España. Asimismo, es máster en pedagogía con énfasis en atención integral de la primera infancia de la UNA. Además, es máster en psicopedagogía de la UNED. Actualmente se desempeña como docente de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica desde hace 10 años y también como investigadora y autora de varios artículos en materia de comunicación alternativa y aumentativa, así como educación inclusiva. La doctora es investigadora del INIE, miembro del Observatorio Nacional de Educación Inclusiva y docente del posgrado en educación. Antes de iniciar la actividad, les recordamos al público participante que dudas o comentarios se evacuarán al final de la conversación. Además, les agradecemos que mantengan el micrófono silenciado y la cámara apagada. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Deli Llore. Bienvenida. Buenas tardes y un agradecimiento al Instituto de Investigaciones en Educación, a todas las personas participantes, a la doctora Jacqueline, también por su voluntad de desarrollar este tipo de prácticas de intercambio. Disculpe. Y bueno, antes de dar inicio, agradecer al público la comprensión porque tengo 2 niños en primera infancia con escuela. Espero que no hagan ninguna aparición, pero que perfectamente puede suceder. Voy a compartir pantalla para poder iniciar con la presentación. Sí, les agradezco, me indiquen si pueden ver bien la presentación. Sí, claro, se puede observar perfectamente. Muchas gracias. Perdón. Bueno, hablar de inclusión y accesibilidad en la educación como un proyecto de Sociedad para la Paz. Creo yo que es muy necesario en este momento coyuntural que se nos permita este espacio de conversación y de intercambio para abarcar temas que son bastante amplios para un tiempo tan breve, pero que voy a hacer el esfuerzo de poderlos cubrir en los 30 minutos que dispongo. Dice Krishnamurti que es en los sufrimientos en donde verdaderamente nos identificamos como hermanos. Creo yo que, por tanto, este es un momento idóneo por ser este proceso que vivimos tan complejo para poder posicionar y reconocer la necesidad que tenemos de la otredad, de la solidaridad y de los aportes que en nuestra sociedad y, por tanto, tener un espacio de reflexión sobre cómo nos vemos los unos a los otros. Para empezar a hablar sobre este tema, es interesante escuchar controvertidos discursos que damos a veces las madres y las docentes a nuestros hijos, tratando de darles que para respetar a la otredad somos iguales, pero somos diferentes. Pero entonces hay diversidad. Y empezamos a tener este complejo discurso que choca los términos de diferencias, de diversidad, de igualdad. Y tenemos que pensar, antes de hablar de cualquier tema que tenga que ver con inclusión y con accesibilidad,
¿qué entendemos por diversidad? Entonces yo les pregunto, ¿somos iguales o somos diferentes? ¿Somos diversos o somos diferentes? La diversidad, como concepto, es una constante humana. Está dada, forma parte de la vida misma. Y como forma parte de la vida misma, es un hecho que por lo tanto se da como proceso y no como categoría. No cabemos dentro del saco de la diversidad, sino que somos diversidad. Fue interesante para mi compañera Karen Camacho el año pasado en nuestra investigación sobre educación inclusiva, cuando analizábamos cómo las personas nos conceptualizamos la diversidad, que la mayoría de personas nos decía la diversidad son aquellas personas que, o diversidad es el grupo que es distinto a mí, pero nadie, o muy pocas personas, sí algunas cuantas, decían diversidad soy. Y diversidad en realidad somos, eso es inherente a estar vivos, ¿verdad? Estamos vivos y por tanto somos diversos. La heterogeneidad es... Y como si en este entendido de que la diversidad es una variación individual que nos permite conocernos como otra edad, entonces es a través, partimos de ella para poder hacer un diseño curricular, un diseño educativo que sea para todos y para todas y que se enriquezca de todas las características de la diversidad. ¿Por qué no hablamos de diferencias? Porque cuando nos referimos a las diferencias, y aquí quisiera mencionar a Abdal Pretsenti, que dice que los peligros más graves derivados de describir a las personas, estudiantes o grupos en función de sus diferencias, es que implican una apreciación moral. Es decir, cuando nos posicionamos como diferentes, nos agrupamos. Pertenezco a este grupo o a este grupo y nos contrastamos para encontrar en qué somos diferencias. Y en esos contrastes surgen entonces las valoraciones de qué es mejor a qué y qué es peor que qué es bueno, qué es malo, a dónde tengo un sentido de pertenencia y a dónde tengo un sentido de ausencia. Y esa clasificación y esa segregación es la base de los que justifica los actos de intolerancia que llevan entonces a la discriminación. Y es muy delicado porque es esa agrupación la que más adelante también justifica los modelos compensatorios o remediales que la educación organiza, donde se agrupan poblaciones según el déficit. Aquí todos los estudiantes que tienen esta condición de discapacidad y como comparten esta condición, entonces compartirán también estrategias de enseñanza. No así en virtud de la riqueza de su diversidad, pero sí centrados en el déficit. Y entonces se justifican estas formaciones de especialización que sostienen y perpetúan esta idea de que la clasificación va a llevar a la inclusión y es justamente todo lo contrario. Dice Aguado que lo que debería realmente preocuparnos, lo que debería hacer saltar las alarmas, es la homogeneidad. Esta siempre es producto de una acción deliberada de ordenar, clasificar, controlar, política, psicológica o educativamente. Porque se supone que cuando clasificamos a las poblaciones, cuando le damos un nombre o una designación a un grupo o a otro, eso implica también que podemos ejercer un tipo de control o de poder sobre el otro. Y se siguen sosteniendo estas ideas de superioridad. Si bien la educación inclusiva y la diversidad no se enfocan únicamente en la población en condición de discapacidad, sino que nos cubre a todos y a todas, es la población en condición de discapacidad la que ha quedado más vulnerable y la que ha sido más excluida de los sistemas educativos, de salud, de transporte, de justicia, de cultura, de deporte, etc. Y por tanto es necesario también pasar antes de hablar de por qué tenemos que llevar esto a la educación. En primera instancia, hoy por hoy, nos respalda el modelo social de la discapacidad, o al menos así debería ser, ¿verdad? Porque claramente han pasado modelos que si bien por vigencia ya no cubren la teoría, siempre están
el imaginario colectivo. Entonces, hoy por hoy podríamos decir que el ideal es que nos respalde el modelo social de la discapacidad. Y este modelo social lo que dice es que la población en condición de discapacidad valida cualquier forma, dignifica la vida humana y que además alude las causas de la discapacidad mayoritariamente a la sociedad y a la falta de accesibilidad que la sociedad pueda aportar a esta población. Y para la sociedad y le da un valor importante a la población con discapacidad porque la posiciona como una población que puede aportar significativamente a la sociedad siempre y cuando cuente con la inclusión y la aceptación que requiere o que debe tener, a la que debe tener garantía. Hay distintas definiciones de discapacidad. En esta oportunidad y por el breve tiempo vamos a hablar de la discapacidad según la OMS, que versa en 3 elementos, en las deficiencias, las limitaciones y las restricciones de la participación. La discapacidad abarcaría entonces las deficiencias que tienen que ver con la afectación de una estructura o función corporal. Por ejemplo, una persona con parálisis cerebral que por una hipertrofia muscular requiera el uso de un dispositivo, de una ayuda técnica, una silla de ruedas, etc. Por otra parte están las limitaciones de la actividad, son aquellas limitaciones que se centran en una actividad específica. Por ejemplo, si esta persona va a desarrollar la costura, va a un curso de costura, y entonces la actividad no la puede ejecutar, encuentra algunas limitaciones para desarrollarla porque se necesita la manipulación de un hilo, de una aguja, de enhebrar y de hacer movimientos finos que le son difíciles de ejecutar. Y por último, las restricciones en la participación, que son aquellas restricciones que cubren la participación en situaciones vitales, como por ejemplo el transporte, la salud, el baño, el vestido y demás. Ahora bien, es un fenómeno complejo porque está siempre en esta relación, en esta interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Por tanto, si esta persona de la que les comento en el ejemplo, que tiene parálisis cerebral y que por tanto utiliza un dispositivo de ayuda técnica para desplazarse o una silla de ruedas para desplazarse y va a ir a una clase de costura, pero en su transporte público encuentra accesibilidad, puede salir de su casa, desplazarse por las aceras, llegar a una rampa, a la parada del bus, subir al bus con también, encuentra en el bus un espacio apropiado para poderse montar de manera independiente, después bajarse, llegar a la clase de costura y además ahí en la clase de costura tiene unos ajustes en la tarea donde se le da un hilo más grueso, una aguja más grande, una tela más flexible, marcas específicas y otras estrategias. Entonces esa persona no tendría, sí tendría una parálisis cerebral, no tendría una discapacidad. No estaría viviendo una condición de discapacidad en ese momento específico. Cuando alguien está en una condición de discapacidad, es una responsabilidad colectiva. La accesibilidad, por otra parte, esta tiene que ver con las características urbanas, de los procesos, de los bienes, de los entornos, de los materiales, de los instrumentos, de las herramientas, de los dispositivos, todos ellos que tengan que ser, para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas sin importar su condición y que además se puedan utilizar por todas las personas de manera segura, de manera cómoda y de manera autónoma. Dice Alonso 2016 que la accesibilidad es una vía imprescindible para conseguir una igualdad de oportunidades efectiva y ser un requisito necesario de calidad en el diseño de cualquier entorno, cualquier producto o cualquier servicio. Ahora bien, tenemos entonces qué es la diversidad, qué entendemos por diferencias, pero entonces ¿a dónde queda la igualdad? La igualdad no está dada en la sociedad.
La igualdad es una aspiración, es un compromiso ético en el que los miembros de una comunidad educativa, o de una sociedad en general necesitan articular esfuerzos para alcanzarla y para poder ofrecer de manera oportuna una igualdad de oportunidades a todos los miembros en su comunidad. Hablando de accesibilidad, tenemos una amplia gama de ordenamiento jurídico que respalda la accesibilidad de cualquier población, en esta oportunidad específicamente de la población en condición de discapacidad, a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 9, en la que los Estados partes Importante recalcar que Costa Rica ha ratificado esta convención en el 2006, donde los Estados partes deben velar porque los servicios de comunicación e información, transporte, los edificios y otras estructuras estén diseñadas, construidos de forma que las personas con discapacidad puedan utilizarlos, acceder a ellos o alcanzarlos. Esta ley además está cubierta en Costa Rica por la ley, esta convención está cubierta por la ley 7861, pero además contamos con la ley 7600, que determina artículos específicos sobre el acceso a la educación, el acceso al trabajo, el acceso a los medios de transporte, el acceso a los servicios de salud, al espacio físico, a la información, a la comunicación, a la cultura y al deporte. Perdón, antes de pasar a diseño universal, algo importante es decir que si bien tenemos estas y otras documentos de ordenamiento jurídico, no quisiéramos tener que necesitar que haya una ley para que haya un cumplimiento en la accesibilidad. Sin embargo, hay una ley y por tanto hay consecuencias ante el incumplimiento. Y yo quisiera que reflexionáramos todos así de efectivo, a nivel de educación, de transporte, de trabajo, de salud. Tenemos también otro concepto importante, que es el diseño universal. El diseño universal es la actividad por la que se conciben o se proyectan. Tiene que ver con el origen, desde cómo se articulan los entornos, los procesos, cómo se proponen y se plantean desde su origen los productos, los servicios, los objetos, los instrumentos, dispositivos, herramientas, para que puedan ser usados por todas las personas en su mayor extensión posible. En este caso, no necesitaríamos clasificación de grupos humanos, porque todas las personas en un diseño universal podríamos acceder a los mismos servicios, a los mismos procesos, a los mismos productos, sin distinción. Y todas las personas recibiríamos una igualdad de oportunidades en un contexto, o una equidad en un contexto, en el que nos enriquecemos de la diversidad y nos reconocemos como diversos. El diseño universal tiene varias características puntuales, como la igualdad de uso, que tiene que ver específicamente con que sea fácil de utilizar y que se adecue a todas las personas cuanto sea posible. Tiene que ver con la flexibilidad, tiene que ver con una amplia variedad, que responda a que se diseñe para que sea utilizado por personas con una amplia gama de características y capacidades individuales. Todo lo que se diseñe, es importante aquí atender todo lo que se diseñe desde la escuela también, desde el diseño curricular, educativo, tiene que ser universal, tiene que ser de simple uso y funcional para todas las personas, fácil de entender sin importar cuánta experiencia o conocimiento se tenga sobre un tema. Tiene que ofrecer información comprensible y por comprensible nos referimos a que esté dispuesta en una variedad de formas, gráficas, verbales, visuales, táctiles. Tiene que haber una tolerancia al error, es decir, que las posibilidades de que haya un error en el uso del servicio, del dispositivo, de la herramienta, sean tan bajas que la persona que no se implique ningún riesgo, para que la persona lo pueda utilizar de la manera más independiente posible. Que se requiera de bajo esfuerzo físico, esto para que pueda ser utilizada cómodamente con el mínimo de fatiga por cualquier persona con cualquier intensidad de fuerza.
el espacio y el tamaño tienen que ser apropiados para el acercamiento, para la manipulación, para el uso. No importa la postura, la estatura o el uso de sillas o de dispositivos de alta tecnología que puedan estar entre el servicio o la herramienta y la persona. ¿Y por qué necesitamos ligar el diseño universal, la accesibilidad a la educación inclusiva? Porque para que haya una educación inclusiva, es decir, una escuela que, según Arnaez, ve a todos los alumnos como capaces de aprender, los anima y honra todos los tipos de diversidad como una oportunidad para aprender sobre lo que nos hace humanos. La educación inclusiva propone una educación en un mismo entorno educativo, para todos y para todas, con alta calidad para quienes participen de ese proceso. Y la educación inclusiva es un movimiento complejo, dice Gerardo Echeita. ¿Por qué es un movimiento? Porque implica la participación de toda la comunidad educativa para la transformación de los sistemas educativos en virtud de que todas las personas puedan participar activamente y con calidad en el proceso educativo. Pero entonces vuelvo a la pregunta, ¿por qué es necesario hablar de accesibilidad y de diseño universal cuando tocamos la educación inclusiva? Porque una educación inclusiva solamente es real en una cultura, en un contexto donde hay una cultura inclusiva, en una sociedad inclusiva. Si dentro del entorno escolar promovemos el respeto a la diversidad, hacemos un currículum con diseño universal, favorecemos la cooperación, la interdependencia positiva, la valoración de la diversidad, si promovemos los valores de amistad y de construcción conjunta. Pero saliendo del portón de la institución educativa, encontramos grupos sociales en discordia, actos de discriminación, de intolerancia, barreras en procesos de dificultad para el acceso a los medios de transporte, a la salud y demás. Entonces estamos haciendo una formación que va a hacer una dicotomía entre la formación educativa y la sociedad, lo que va a generar una dificultad aún mayor para que la diversidad sea aceptada, respetada y para que se reconozca la otredad a través de lo que la escuela haga. Es poco el alcance sin una sociedad inclusiva. Bueno, si hay ordenamiento jurídico para la accesibilidad, lo hay también y en grandes cantidades para la educación inclusiva. Llama la atención de manera negativa, he de decir, es mi juicio de valor, que cuando hablamos de educación inclusiva todavía nos referimos a un proceso de transformación al que llegaremos algún día, cuando el compromiso con la educación inclusiva está desde 1996, y luego se ratifica de nuevo en el 2006, y además tenemos todo un ordenamiento jurídico que nos obliga a gestar entornos de educación inclusiva. No es algo que nació hace 5 años, es algo que nació hace más de 30 años, con lo que tenemos que ya hacer una transformación, pero una transformación que va tarde con el ordenamiento jurídico. Tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también indica que reconoce que la educación debe brindarse sin discriminación y en igualdad de oportunidades para desarrollar el potencial humano, la dignidad, la autoestima, la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, logrando la participación efectiva en la sociedad. Tenemos la Agenda 2030, que en su objetivo 4 dice que se garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y para todas. Y bueno, en el marco de todas estas convenciones internacionales y además las leyes nacionales que lo apelan hace bastante tiempo, recalco. Entonces, en el 2018, el decreto ejecutivo 40955 del MEP establece que el Ministerio, en su artículo 2 sobre el Sistema Educativo Inclusivo de Calidad, establece que el MEP, en conjunto con el Consejo Superior de Educación como rector general de enseñanza costarricense, implementará
en todos los niveles y modalidades un sistema educativo inclusivo y de calidad que garantice el acceso a los servicios de apoyo que requieran las personas con discapacidad. Bueno, habiendo llegado a este punto, cuando ya hemos hablado un poco de qué es la inclusión, qué es la accesibilidad, el diseño universal, qué entendemos por igualdad como una aspiración y sobre los elementos que componen la educación inclusiva. Entonces nos preguntamos por qué necesitamos hablar de inclusión y accesibilidad en los entornos educativos. ¿Okay? En primera instancia, como ya se ha dicho, porque hay un ordenamiento jurídico que nos obliga, pero un poco trascendiendo a eso y esperando con la esperanza de que no sea necesaria una fuerza legal para poder llegar a querer formar entornos de educación inclusiva. Tenemos claro también que transformar los sistemas educativos van a ser la base para transformar la sociedad. Es importante que para una participación más justa y democrática se necesitan entornos educativos inclusivos y accesibles. Que además todas estas formas de discriminación y la falta de sentido de pertenencia, porque además como estamos clasificados y nos agrupamos y nos vemos como distintos, entonces pertenecemos pero a un grupo pero no a otro, entonces eso que gesta discriminación lo que hace es que la discriminación, la intolerancia y las agrupaciones que rivalizan coluden para provocar guerras y discordia. Pensemos en cualquier situación social que ha roto con la paz a nivel mundial. La guerra de los 6 días, la guerra de los Balcanes, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, los atentados terroristas, las invasiones. Todas estas guerras, todo lo que nace de todo lo que provoca xenofobia, machismo, homofobia, nace de la intolerancia, que nace de la clasificación, que nace de la segregación. Un poco para respaldar esto, quería leerles un fragmento de un poema del libro de Malala, en la página 158, en la que indica lo siguiente. Ella refiere a un autor que su padre siempre anda con él, que dice: mi padre odiaba el hecho de que la mayoría de la gente se callara. Llevaba en su bolsillo un poema de Martin Niemöller, que vivió en la Alemania nazi. Y eso es lo que dice el poema, dice: cuando los nazis vinieron por los comunistas, yo me callé. No era comunista. Cuando encerraron a los socialdemócratas, yo me callé. No era socialdemócrata. Cuando vinieron por los sindicalistas, no protesté. No era sindicalista. Cuando vinieron por los judíos, no protesté, no era judío. Cuando vinieron por mí, no quedaba nadie que pudiera protestar. Un poco quería compartir ese poema un poco para responder por qué necesitamos de ultranza llevar a las aulas este diálogo sobre la inclusión, sobre la accesibilidad y sobre el respeto a la diversidad. Porque es solamente a través del respeto a la diversidad que vamos a formar una ciudadanía y una educación para la paz. Porque cuando se da una valoración positiva de la diversidad, se crea un sentido de pertenencia. Y dice Sánchez 2016 que la principal presunción que respalda la educación para la paz es que si los ciudadanos poseen más información acerca de las alternativas frente al uso de la fuerza, rechazarán siempre los caminos de la violencia. Y solamente en aquellos entornos donde las personas se sientan pertenecientes van a querer defender su diversidad, defender la riqueza que los une, porque hay una valoración positiva de la misma y buscar alternativas al conflicto. Por otra parte, la educación inclusiva nos indica que es ahí, en el espíritu de la educación,
donde de la valoración humana, perdón, el espíritu de la valoración humana, de la diversidad humana, se gesta en la escuela. Es la semilla del respeto a la diversidad y de la promoción de una mejor ciudadanía y de la búsqueda de la paz, se siembra en los entornos educativos y en el espíritu escolar. La falta de sentido de pertenencia, por el contrario, que se nutre de la valoración negativa de las diferencias, junto con la discriminación que surge de la segregación, rompen con los entornos de paz y construyen una sociedad en discordia. Entonces la pregunta es, ¿qué sociedad queremos formar? ¿Queremos formar una educación, una sociedad para la paz o queremos formar una sociedad para la discordia? Y ya para cerrar, que espero haberme apegado a los tiempos, quería leer una frase de Paulo Freire en el libro Pedagogía de la Igualdad, perdón, de Pablo Gentil, de Pedagogía de la Igualdad, que dice que la educación nos ayuda a vivir juntos, porque mediante ella se edifican las razones que nos unen y nos definen como comunidad. Esto un poco reflexionando que si las razones que nos unen es reconocernos como diversos, entonces no tiene por qué generarse nunca una visión de discordia o de comparación entre grupos y mucho menos de rechazo o de discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por darnos esa explicación tan amplia sobre esta temática. A continuación vamos a abrir el espacio de preguntas o comentarios. Recuerden que para participar solo deben de levantar la mano en la plataforma de Zoom, las personas que están interactuando por esta plataforma, y pueden abrir sus micrófonos y sus cámaras, y si no quieren abrir la cámara pueden abrir el micrófono. Por acá también recordarles que estamos en transmisión vía Facebook Live por el Facebook del INIE. Ahí también pueden realizar comentarios y tenemos dos comentarios de Flori Camacho. Dice, no los pude acompañar, pero los estoy escuchando. Muchas gracias, Flori. Y Bernal Sea dice, excelente el tema y expositora. También tenemos unas preguntas para comenzar con esta interacción. Karen González dice, ¿cuál consideras que sea el mayor reto en la educación en general, primaria y secundaria, para que los docentes se culturicen y sensibilicen con el tema? Viviana Fernández también comenta, en la educación pública especial, los grupos por ciclo los dividen en PEC, retardo mental, odio esta expresión y deberían cambiar hace rato a discapacidad cognitiva y parálisis cerebral. Hay niños que no pueden ser clasificados en un grupo en particular de esos tres. ¿Cómo se toma esa decisión si el mismo equipo interdisciplinario de la escuela no sabe en qué grupo ubicar al niño? Doctora. Bueno, con respecto a la primera, primero muchas gracias a todos y a todas por su escucha activa y por las preguntas también. Con respecto a los principales desafíos que enfrenta la educación, pienso yo que es la articulación de la escuela, la comunidad y las familias, porque solamente en esa organización y en esa articulación de comunidad educativa y con una gestión que lidere una promoción del respeto a la diversidad, se puede empezar a generar una cultura de accesibilidad, una cultura inclusiva que pueda promover una mejor sociedad. Pero creo que sí se están haciendo muy buenas prácticas. No puede negarse que hay investigaciones de campo. Costa Rica tiene muchas personas investigando en el campo, publicando en el campo. Hay centros educativos con prácticas destacadas también que vale la pena reconocer, en la Escuela Figueres Ferrer, en la Escuela de Granadilla Norte, en tantas otras instituciones públicas y privadas que se han hecho esfuerzos importantes de acercar a la comunidad
y documentar esos buenas prácticas y esos buenos resultados. Pero creo yo que es en esa articulación donde está el punto de inflexión del éxito de la educación inclusiva y de la accesibilidad. Y con respecto a la clasificación de grupos en centros de educación especial, tal vez mi posición es un poco radical y no necesariamente todas las personas la vayan a compartir. Dice Gerardo Echeita que es una visión universalista de la discapacidad. Yo trabajé en centros de educación especial, trabajé con población en condición de discapacidad múltiple, tanto en centros de educación especial como en educación privada. Y he de decir que no es nada sencillo, que la práctica me hizo ver que hay todavía mucho que mejorar, pero no así lo defiendo. Yo creo que los centros de educación especial deben de transformarse en centros de recursos, que clasificar a las personas en función de su discapacidad sigue siendo segregante y es, por tanto, la promoción de más discriminación y de menos participación. No creo yo que el retardo mental deba pasarse a llamar discapacidad cognitiva. Probablemente sí para su estudio teórico, pero no creo yo que ningún departamento tenga que llamarse según ningún déficit, ¿verdad? Yo que llevo a mis hijos al centro educativo, yo solo busco si van para el grupo A o para el grupo B. ¿Por qué una mamá en mis exactas mismas condiciones, en vez de buscar si su hijo va para el A o para el B, tiene que ir a buscar el rótulo que diga discapacidad intelectual o si discapacidad múltiple, para poder ubicar a su hijo en la clase, con la misma ilusión que llegamos los padres y madres de familia a los centros educativos? ¿Por qué importa la condición de discapacidad cuando se va a acceder a la educación? Y pregunto, ¿son tan distintas las estrategias educativas? De verdad, nosotras educadoras especiales, lo que trabajamos con nuestra población estudiantil con N discapacidad, ¿no nos serviría del todo para trabajar con población estudiantil sin discapacidad o de territorios indígenas, o niñas o niños, o población de escasos recursos o de muchos recursos? ¿Verdad? Creo yo que es el momento de empezarnos a enfocar más en las capacidades, en los intereses, en la cultura, en el contexto, en la familia, en la corriente pedagógica, antes que en el déficit. Y el diseño universal, entonces, atenderá las características puntuales. Pero más se aprende en el compartir y en el intercambio entre pares en diversidad que con la clasificación. Luego queremos que los estudiantes se gradúen de un centro de educación especial y vayan a una sociedad donde donde puedan participar de manera inclusiva. Eso es muy complejo, no es imposible, es muy complejo pedirle a una sociedad que no los vio durante muchos años porque estaban recluidos en un centro de educación especial, que les abra las puertas a la participación, si es en la escuela justamente donde se gesta el valor por la diversidad. Gracias. Gracias, doctora. Continuamos con esta charla, Inclusión y Accesibilidad en la Educación como Proyecto de Sociedad para la Paz, con la doctora Rocío de Lillore. Por acá tenemos varios comentarios. Dice Carmen María Cubero, saludos muy cariñosos para Rocío. Carla Vargas Fonseca dice, excelentes aportes, profesora. Muchas gracias. Carmen María vuelve a comentar y dice, excelente, Rocío. Ha sido un gusto verte, aunque sea a la distancia. Muchas gracias. Lorena menciona, buenas tardes, excelente exposición. Es un tema muy importante para la educación. Y María Jesús León Abarca dice, totalmente de acuerdo, la transformación debe empezar desde ahí. También recordarles que estamos en transmisión vía Facebook Live por la radio, por el Facebook del Instituto de Investigación en Educación, y también tenemos varios comentarios por ahí. Tenemos el comentario de Carol Morales Trejos, dice muy buen aporte, e Hilda Castillo dice excelente. Y continuamos con una consulta más. Recordarles también a las personas que están participando por la transmisión de Zoom que pueden levantar la mano para darles la palabra, para que realicen sus comentarios o sus preguntas directamente a la expositora del día. Gabriela dice, ¿podría recomendar algún programa específico para preescolar y primaria que integre la formación de una sociedad para la paz? No sé si es un programa,
¿verdad? Pero puedo recomendar alguna bibliografía, por ejemplo, Sánchez, Vindas y otros hacen un documento que está publicado en la Universidad Nacional sobre sobre resolución alterna de conflictos en la mediación pedagógica. Pues yo les invito a buscar ese documento en el CIDE, en el Centro de Investigaciones en Educación de la Universidad Nacional. Creo que hay muchas otras herramientas de educación para la paz, pero ese en particular tiene estrategias muy puntuales y es diseñado en un contexto costarricense y responde también a la primera infancia. También el autor Hugo Asaman, que habla del placer y la educación el placer y la ternura en la educación, Hugo Asaman, creo que su base es la pedagogía de la ternura y pues creo que también él habla de estrategias muy bonitas que también las orienta un poco a la primera infancia. Arnovio Maya Betancourt, creo que también es un autor que se puede consultar. No sé si la persona que me preguntó es de la U, pero si es de la U, en la Biblioteca de Educación se cuenta con los libros de Arnovio Maya Betancourt. Si no, probablemente también se puedan encontrar en línea. Sí, creo que eso sería que se me ocurra ahorita. Perfecto. Si no hay más consultas, pasaremos a la siguiente sección de esta charla en el ciclo de charlas Educación del Futuro. Nos acompaña también la doctora y directora del Instituto de Investigación en Educación, Jacqueline García Fallas. Bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias, Cristian, y compañeras y compañeros que nos están acompañando en esta charla. Especialmente me alegra muchísimo haber sido parte de esta exposición que Rocío nos ha realizado y bueno, un saludo cordial para nuestras compañeras y compañeros que están aquí con nosotros. En especial un saludo a doña Carmen Cubero, a quien sabe que la aprecio muchísimo. Quisiera comentarles que una de las mayores preocupaciones acerca de la educación inclusiva está muy relacionado con los planteamientos de Hannah Arendt, que a mí en particular me gusta muchísimo. La visión de Hannah Arendt, también de Riquet y de Levinas, sobre el tema de la otredad y de la diversidad, especialmente porque son reflexiones filosóficas que surgen post Segunda Guerra Mundial y de una herencia muy dolorosa en la que estos autores se vieron inmersos, tanto por sus planteamientos religiosos como por sus posicionamientos frente a los conflictos bélicos del siglo XX en Europa. Pero sobre todo me llama mucho la atención la idea de Hannah Arendt acerca de la educación para ser comprendida desde la hospitalidad. Y la primera vez que leí ese acercamiento de la autora me encantó, porque sabemos que dentro de esta visión de la educación inclusiva y de la accesibilidad, nos invita a abrirnos hacia comprender la otredad, entender la diversidad y que somos diversos, nos da la oportunidad de crecer y de construir juntos. Pero entonces Hannah Arendt nos reta y nos dice, la educación debe ser hospitalaria, debe abrirse al otro, debe abrirse a lo otro para poder entender y facilitar la convivencia en el proceso educativo. Y justamente además Rocío hoy nos recuerda otro aspecto central de esta visión, que por eso traje a colación en esta reflexión, y es el hecho de la necesidad de esta cultura de paz. Creo que todas y todos nosotros estamos muy involucrados en lo que nos pasa en el país. La necesidad de fortalecer la cultura de paz ha sido fundamental.
Y para entender la otredad y la diversidad tenemos que estar dispuestos a abrir estos diálogos, abrir la posibilidad de reconocernos en los otros y de que los otros nos reconozcan a nosotros mismos. Por supuesto que puede sonar un ideal, pero a la educación le corresponde hacerlo realidad. ¿Por qué? Porque somos los que estamos continuamente involucrados en el proceso de formación y en el desarrollo integral de las personas. Siento que este tema tan importante requiere una continua presencia. Y coincido con Rocío, no puede seguir viéndose como algo que hay que hacer. Es urgentemente necesario hacerlo. Y en este ciclo tan valioso que hemos venido desarrollando este año, en este pensar la educación para el futuro, no nos quepa la menor duda de que es necesario hacerlo de forma radical. Y a la educación le corresponde dar ese salto. Yo coincido con Rocío plenamente en la importancia que tiene la educación para la ternura, por ejemplo. Pero tenemos también que reconocer que esa educación hay que formarla. Y también hay que reconocer la importancia que tiene conocer los contextos específicos en los cuales nos desenvolvemos como docentes y en el cual nuestros estudiantes también se desenvuelven. Que no es lo mismo. Yo siento que a pesar de todas estas dificultades que la situación de la pandemia nos trajo al sistema educativo y a la reflexión sobre los procesos formativos, verdaderamente nos ha dado la oportunidad de aceptar la desigualdad, la falta de equidad y la necesidad de volver a crear oportunidades en el proceso educativo. Y por eso este tema es fundamental, de la mano de la apertura hacia el otro, hacia la inclusión, y prefiero más bien verlo desde el posicionamiento de la hospitalidad que la educación requiere ofrecer a quienes son parte de este proceso formativo. Necesitamos también reconocer las dificultades que tenemos y la necesidad de trabajar por una cultura de paz. Así que agradezco mucho a Rocío que esta tarde nos haya compartido sus reflexiones y sobre todo el que sigue siendo un tema fundamental para el siglo XXI. Y no podemos postergar el hecho de que debe pensarse así todo el proceso formativo. No desde el contexto de verlos separados o como producto de la educación especial, que creo que entendí era una de las críticas que hacía Rocío, sino verlo como una de las metas fundamentales del actuar en educación. Y quisiera por eso recordar a Hannah Arendt cuando nos dice que el resultado de esta educación que emerge del reconocimiento de la otredad es la hospitalidad. Porque es en el reconocimiento del otro y en la apertura donde podemos efectivamente decir que estamos ofreciendo hospitalidad, tanto a quienes forman como a los que son formados en el proceso educativo. Muy buenas tardes y de nuevo agradecerle a todas las personas que nos han acompañado en esta actividad. Gracias, Rocío, por sus aportes. Muchas gracias, doctora Jacqueline García Fallas. Ella es la directora del Instituto de Investigación en Educación. Rocío, le cedo la palabra por si quiere hacer una réplica al comentario que hizo la doctora Jacqueline. Bueno, primero dar un agradecimiento también a la doctora Jacqueline García por la invitación y la participación en este evento. Y creo que más que hacer una réplica es reforzar mi disposición para aportar desde cualquier trinchera, especialmente pues la nuestra desde la academia, para construir una educación más inclusiva y en la que se puedan articular diferentes disciplinas de la educación para que sean
sea en donde se pueda desarrollar la inclusión gracias a que se nutran unas disciplinas de otras y podamos construir una educación más justa, más democrática y una mejor sociedad. Entonces, pues decir que me gustó muchísimo el aporte de Hannah Arendt y pues quedo con muchos deseos de ir a ampliar mi fuente de datos con esa referencia. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Muchas gracias a la doctora Rocío de Lillore, panelista de esta actividad, charla Inclusión y Accesibilidad en la Educación como Proyecto de Sociedad para la Paz. También a la doctora Jacqueline García y a todas las personas, público en general presente, ya sea por la plataforma de Zoom o por la plataforma de Facebook Live, donde transmitimos esta exposición del día. Recordarles que ahí pueden enviar enviar y también recompartir este Facebook Live que realizamos el día de hoy para que le llegue esta información a más personas y también que puedan seguir participando de las charlas que estamos llevando a cabo en el INIE. Durante todo el año vamos a tener diferentes charlas. Estamos con las charlas del ciclo La Educación para el Futuro y también entrevistas y otras charlas en general. Muchas gracias a los compañeros también de la parte técnica que estuvieron apoyando y al compañero Alejandro Vilches que apoyó bastante en la actividad. Muchas gracias a todos y todas.